Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quiero ahora continuar la clase explicando la fe, pero ahora en la relación con la razón y todo en el campo de la santificación. Pero quiero explicar dividiendo en dos partes. Primero, todo lo que les dije en relación al Evangelio, ahora lo explico, y luego en relación a las leyes que se encuentran en la Biblia, que el cristiano tiene que cumplir para, eh, para la santificación. El Evangelio para la santificación y las leyes también para la santificación. Ahora les explico más. Empecemos por el 1. La fe, usando la razón para la santificación, según el Evangelio. Ahora les explico. Bueno, ¿a dónde entra el Evangelio aquí? Entraría en la razón. Tengo que tener la fe, tiene que creer, el conocimiento del Evangelio, y para eso se exige la razón del Evangelio. Para que, bueno, haya santificación, para que yo sea moldeado cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo, para que sea que tenga actos más santos, para que mi voluntad sea más santa, para que yo ejerza más la voluntad divina. Y bueno, ahora bien, tengo que conocer el Evangelio. En primer lugar, se conoce. ¿Cómo se conoce? Leyendo o escuchando lo que otro dice sobre el Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de usar nuestra razón para entender lo que otro nos quiere comunicar. En este caso, Dios nos quiere comunicar el Evangelio, y nosotros tenemos la capacidad de entender eso, comprender lo que el otro quiere decir, Dios en este caso, esas verdades. Y entonces ahí produce fe el Evangelio en nosotros, esto según Romanos 10. Y bueno, entonces luego hay un cambio, santificación. Eso es una forma de ver según el pasaje Romanos 10. Tenemos que entender el conocimiento. Ahora bien, es cierto que la comunicación la entendemos lo que Dios nos quiere comunicar por el uso de nuestra razón, por nuestras habilidades. Pero las escrituras, cuando hablan de conocer, también no solo se quedan ahí en el plano de habilidades humanas, sino que va al plano de habilidades espirituales. Usa la razón espiritual, la razón renovada, la razón del nuevo hombre, podríamos decirle, donde entra el Espíritu de Dios en la jugada, para que sea algo eficaz la comunicación del Evangelio a nosotros, a nuestra vida. Pues es el Espíritu que aplica en nosotros las verdades que Dios nos regaló en la cruz. El Espíritu es esa noticia, CNN, que no solamente nos dice, sino que nos aplica esa noticia de lo que pasó con nosotros en la cruz en el presente. Por eso tiene que ser un conocimiento más allá de lo humano, sino de lo terrenal, sino que también sea espiritual. Pero claro, tiene que haber conocimiento humano, usar nuestra razón. Pero en la otra esfera tiene que haber sí o sí el conocimiento espiritual, para que ese conocimiento espiritual provoque fe, según como estamos viendo, para que haya la
Primero la justificación, pero también la santificación una vez que ya somos santificados. El Evangelio también, justificado una vez que somos justificados, el Evangelio también sirve para darnos más iluminación, santificación, y eso hace el Espíritu. Efesios 1, 16 al 17, Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, sea iluminados para entender más lo que es Dios, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para que sepamos la esperanza de nuestro llamamiento, las gloriosas riquezas que tenemos los santos, de toda esa salvación que conquistó Cristo en la cruz y del poder que obró en Cristo para resucitarles de los muertos, que está en nosotros y de una manera mucho más de lo que pensamos o nos imaginamos, como luego va a decir Efesios 3 al final. Y Pablo ora para que seamos iluminados en eso, para que tengamos un conocimiento espiritual y no solamente humano. Porque sí, tal vez hay muchos que conocen todo lo que yo les dije esto del Evangelio, conocen todo lo que el Evangelio provee al cristiano, conocen, pero terrenalmente, es decir, por el conocimiento, aún creyentes, conocen, pero no todos y nadie conoce a su plenitud espiritualmente esas verdades, porque ni Pablo conocía totalmente todo. Él iba creciendo en el entendimiento de las riquezas espirituales, pero en un conocimiento espiritual iba creciendo también. No todos. Y por eso hay cristianos que parecen saber mucho, pero ese conocimiento terrenal no está acompañado con un conocimiento espiritual. De ahí que algunos autores, por ejemplo, Thomas Goodwin, interpreta que los de Corintios tenían mucho conocimiento, eran enriquecidos en la ciencia, en palabra, en mucho conocimiento. Y yo creo que también tiene que ver con eso, la interpretación del pasaje, porque sí, ellos entendían mucho. Pablo les había predicado a ellos, entendían un montón. Pero ese conocimiento no se volvió conocimiento espiritual. Por eso eran como niños, no eran tan maduros. Pablo les dice. Y dice, sigue comentando el autor Thomas Goodwin sobre eso, dice que nos va a explicar un poco más. Dice, ahora, les tradujo porque está en inglés, dice, ahora toma a ese buen corazón y toma las nociones que tiene en su cabeza y que piense él, si yo tuviera que tornar todos esos conocimientos en un oro para que sea algo espiritual, eso sería excelente. Transformar todo esos conocimientos, en otras palabras, a pesar de mi humilde traducción, lo que está diciendo, que el poder transformar todos esos conocimientos intelectuales en conocimiento espiritual sería un puro oro, sería maravilloso, sería excelente. Y luego dice que la fe torna todas esas realidades y obras en el corazón. La fe es lo que torna, dice, todos esos conocimientos naturales en conocimiento espiritual. Y aquí el autor ya pasó a la segunda forma de entender esto. Él dice que la fe es lo que torna al conocimiento natural. Fe torna al conocimiento natural un conocimiento espiritual. Pero esto, lo que dijo el autor, no va en contra de esto. No va en contra. Las dos van de la mano. Porque las escrituras dicen también
a pesar de lo que dijo Romanos 10, que nosotros tenemos que creer para ser santificados. Tenemos que creer para que el Espíritu obre maravillas en nosotros, para que seamos santificados. Eso dice Gálatas 3. ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por la sola de ley o por el oír con fe? Si comenzasteis por el Espíritu, que fue por la fe, ¿por qué ahora queréis perfeccionarse por la carne, por el propio desempeño, por el seguir las obras de la ley? Si comenzamos por el Espíritu, tenemos que seguir viviendo por el Espíritu, y eso fue por la fe, y seguimos creciendo, seguimos haciendo que el Espíritu obre en nosotros para santificación, porque es el Espíritu que en nosotros produce la santificación, por la fe. Aparentemente, supuestamente, estas verdades se contraponen, de que primero tiene que venir el conocimiento de Dios espiritual para que haya fe. Pero luego Gálatas 3 y otros pasajes más que no tengo tiempo de leerle ahora, pero yo ya les dije bastante en todas las clases, dice que primero la fe y luego viene el conocimiento espiritual. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, la escritura no se equivocan. Este es el plano más, el primero que yo les dije, que primero tiene que venir el Espíritu de Dios, la iluminación. Es un plano más, digamos, soberano. Digamos que es un plano más de Dios hacia nosotros. Y el otro, el de la fe para creer, es para conocer realmente espiritualmente, es un plano más que es desde nosotros para entender más. Simplemente explicando eso es eso, pero las dos están interconectadas, hermanos. Pero me estás capaz preguntando la segunda posición tuya de que tenemos que tener fe para santificar, ¿no está dando mucho lugar a la capacidad humana de tener fe? No, porque yo no estoy eliminando la primera opción y tampoco, y también digo que la fe no es una obra humana en sí, sino que es algo que Dios nos da por estar en Cristo, hermano. Y nosotros tenemos derecho de tener fe, de conocer más y por lo tanto ser más santificados. Tenemos derecho de tener fe en el conocimiento que dice las Escrituras para que conocer realmente espiritualmente esas Escrituras. Y entonces conocemos realmente lo que dice las Escrituras espiritualmente por la simple fe. Y ahora me estás preguntando por qué la fe. ¿Por qué la fe tiene que estar ahí? ¿Por qué das mucho énfasis en la fe y no el obedecer directamente a las Escrituras? Es que la fe es lo que nos conecta a Cristo en la unión. Es lo que nos transmite todas las capacidades de Cristo, aún para entender espiritualmente. La fe es esa conexión. Tiene que estar esa fe. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Su pensar, su entender espiritual de las cosas, su vida para hacer también las cosas, su voluntad. Cristo vive en mí, en este presente, en este cuerpo, por la fe. La fe es lo que nos conecta a todo el conocimiento espiritual de Cristo. La fe es importante y nos conecta a sus actos espirituales. Todo eso. Pero la fe también es un fruto de estar en Cristo. Estando en Cristo,
Él nos transmite fe, Él nos transmite todo. Muy bien. Espero que hayan entendido entonces que es importante el Evangelio. Tener fe en el conocimiento del Evangelio, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque ahí Él nos crucificó con Él en la cruz. Para que ahora se aplique esa unión con Él, para que de allí salga todo. Por lo tanto, si nosotros hoy en día tenemos fe en lo que Cristo hizo, que mató todo nuestro viejo hombre allí, que crucificó toda la carne nuestra, todos los deseos pecaminosos, si nosotros tenemos fe en eso, vamos a crecer en el conocimiento aún más. Y vamos a transformar ese conocimiento intelectual solamente en un conocimiento espiritual. Nos vamos a apropiar de eso. Como dijo el autor allí, que la fe es lo que ese mecanismo que convierte en oro algo que no es oro. Solamente creemos y viene ese conocimiento espiritual que viene con la transformación de nuestro ser, que ya produce obras buenas. Bien, por eso el Evangelio es importante. Y luego desde la fe en el Evangelio podemos pasar al segundo plano, que le quiero explicar, de la fe y en relación con la razón para producir santificación. Desde ahí nosotros partimos para ver las leyes de Dios, porque nosotros tenemos que ser instruidos acerca de las leyes que tenemos que seguir, pero no dando tanta énfasis como se daba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo para poder seguir las leyes como nosotros, y ellos no tenían tanta revelación, los del Antiguo Testamento, acerca de la obra de Cristo en la cruz, como si nosotros tenemos ahora también. Por lo tanto, ahora nosotros sí tenemos que conocer las leyes todo, pero siempre unido al conocimiento del Evangelio. Pero hay que conocer las leyes. Por eso Pablo escribió muchos mandatos para explicarnos qué hacer en ciertos aspectos, cuál debe ser nuestro trato con la nación, cuál debe ser el trato con nuestros hermanos en Cristo. Muchas cosas escribió, pero eso va en segundo plano y va subordinado al Evangelio, porque para conocer realmente una ley, para que ese conocimiento que cuando leemos sobre una ley, por ejemplo, debemos contentarnos con los que tenemos, es un principio que se saca, para realmente se vuelva eso interiorizado espiritualmente, se vuelva no solamente un conocimiento natural, sino se vuelva un conocimiento espiritual. Esa ley debe pasar por la fe en la cruz, que eso nos da el poder para conocer espiritualmente ese conocimiento natural al leer ahí por nuestra razón las Escrituras. Por ejemplo, Pablo dijo, sacando esa misma ley, aprendí a contentarme en todo. Tal vez él ya conocía la ley que hay que contentarse, el principio sacado de las Escrituras, que hay que contentarse con lo que tenemos. Pero luego él dijo, aprendí. Se volvió un conocimiento
realmente interiorizado, aprendí a contentarme. Tal vez muchos ven los mandamientos, no mentirás. Pero llega un momento como que aprende más. Y sí, puede haber momentos en que puede caer en alguna mentira o no, pero ya aprendió, ya avanzó una cantidad significativa en el entendimiento espiritual. Hubo una santificación con respecto a eso, hubo una mortificación del pecado en esa área que no le hacía cumplir esa ley de mentir, por ejemplo. Hubo un cambio, una transformación de su pensar. Fue transformado más a la imagen de Cristo en esa área también. Se volvió conocimiento espiritual esa ley. Hermanos, todo creyente que cuando se convirtió en ese momento, que creyó en el Evangelio por primera vez, ahí en el instante, ya tiene cantidad de entendimientos, conocimientos espirituales ya, pero va a ir creciendo en eso, se va a ir renovando cada vez más a la mente de Cristo, pero ya tiene una cantidad. Y por eso dice también otros pasajes que la ley está escrita en nuestros corazones ya. Dios escribió la ley en nuestros corazones, fue interiorizada, pero nosotros tenemos que ir santificándonos cada vez más, hermanos, por la fe en el Evangelio. Pero también tiene que entonces haber una fe en creer que se puede cumplir esa ley. Tal vez yo conozca la ley esa. No debo mentir. Y tengo el pensamiento correcto de que la mentira me va a llevar al mal. Por lo tanto digo, sí, no voy a mentir. No voy a mentir. Tengo ese pensamiento correcto. Y sé que tiene verdad ahí. No debo mentir. Pero a veces, como no es un conocimiento interiorizado, algo pasa ahí y miente, sigue mintiendo. Ese pensamiento no es eficaz. De ahí que Pablo diga en 2 de Corintios 10:5, sometiendo todo intelecto a la cautividad. Hay que someter todo entendimiento, someter todo eso a la cautividad, y creo que va a decir de Cristo. Ahí ya vamos a ir leyendo porque es importante. Tenemos que todo. ¿Y cómo someter al entendimiento? Haciéndolo eficaz ese entendimiento, pasándolo por Cristo, por la fe en el Evangelio, para que haya una transformación, para comprobar cuál es la voluntad santa y agradable a Dios. 2 de Corintios dice, porque las armas de tenemos que militar según las armas de Dios, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, no por nuestras obras, no por andar en nuestra carne. A ella se la entiende según el contexto. No por andar con nuestros pensamientos carnales, sino, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente, todo conocimiento que tenemos de las Escrituras, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Tenemos que llevar todo eso a la obediencia, esos pensamientos. ¿Y cómo? Por causa de la obediencia que Cristo conquistó en la cruz. Él nos transmite todo su poder por la fe para que sea eficaz, para que esos pensamientos se vuelvan de naturales a espirituales en nuestros corazones. Por lo tanto, ya hay una obediencia como resultado de entender
el verdadero conocimiento espiritualmente, ya hay una obediencia allí. Ya podemos llevar el pensamiento a la obediencia. Entonces lo que yo quiero terminar con la conclusión es mostrándoles esta imagen. Y esta, donde aquí es el círculo más grande, es la fe en el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz, conocimiento más grande, el círculo más grande. Y el círculo más chico es la fe, claro, en las leyes esas, en saber que esas leyes son bíblicas y conocer y todo, pero nunca debe estar separado del círculo mayor, que es la fe en la obra de Cristo. De Cristo sale todo. No podemos separar la fe mediante la razón en las leyes y separado la fe en la obra de Cristo. No, el chiquito va adentro, depende, está incluido en la fe de Cristo, en la fe en el Evangelio. No se separa. Y la Biblia es así, para que Cristo se lleve toda la gloria del comienzo al fin. Bueno, espero que con estas verdades hayan salido alentados a poder realmente vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que tal vez se desaniman a ver tantas leyes, las escrituras, y tal vez al escuchar a muchos pastores que hacen mucha énfasis en las leyes, tenés que seguir, tenés que conocer, tenés que esto, pero no te dicen el círculo más grande que te posibilita todo, que es la fe en Cristo. Por eso mismo Pablo dice en 2 Corintios que muchos fueron engañados como la serpiente engañó a Eva de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos separan a Cristo de todo lo que hacen en su vida, separan a la fe y las obras, pero la fe es lo que produce las obras, la fe es lo que te conecta a Cristo y a todo lo que Él hizo en la cruz. Y Dios no nos deja solos. Dios hace que cuando vos tengas fe, venga el Espíritu, el CNN en español o en Estados Unidos, en cualquier lugar que estés, esa noticia que te muestra lo que Cristo hizo por vos en la cruz y te aplica y te cambia solo por la fe, para que vos sigas creciendo en la vida cristiana. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.